gloria en esta noche, Señor. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor, y queremos hacerlo, Señor, con la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu de Dios. Amén. Oh Señor eterno, que dispongamos nuestro corazón, Señor eterno. Hoy te damos gracias una vez más, Señor, porque sabemos, Señor eterno, que tú nos has traído en esta noche, Señor Dios eterno, y nos has traído, Señor Dios todopoderoso, para que nosotros anhelemos y queramos más de ti, menos de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. ¿Cómo olvidar esto, Padre eterno? ¿Cómo ser oidores olvidadizos, Señor? A veces no recordamos, Señor, no recuerdo lo que tú me has hablado, Señor. Pero eso es por el afán y la ansiedad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, te pido perdón, Señor. Hoy, Señor soberano, te suplico que seas tú, Señor, obrando en esta noche, Señor. Coloca carbones encendidos en mi boca, Padre. Te lo pido en el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Buenas noches a los que no he saludado. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos aconseja el Señor? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros tenemos una pasada manera de vivir. Y esa pasada manera de vivir está el viejo hombre. Y ese viejo hombre está viciado. Viciado a mentir, viciado a hacer las cosas en su voluntad, viciado a la terquedad, viciado a la insensatez, viciado a murmurar en su corazón. Y el Señor nos está sacando de todo esto, porque todo esto está en el corazón del hombre. Dice, y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es mi Padre Celestial. Nuestro Padre conoce nuestro corazón. Conoce cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón. Conoce cuando nosotros venimos y nos sentamos y recibimos la palabra o no la recibimos. Él conoce todo, iglesia. Él conoce todo lo que hay aquí en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón. Todo lo conoce Él. Para Él no hay nada oculto, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas y están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Quizás ante los hombres nosotros nos podemos esconder, pero ante los ojos de Dios no nos podemos esconder, porque Él conoce qué hay en nuestro corazón. Él nos creó y a nosotros se nos olvida que obra de sus manos somos. Todos somos obra de sus manos, y que a eso nos trae, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos, para que nosotros no nos resistamos a no recibir la verdad, porque a veces nos resistimos a recibir la verdad. A veces somos indiferentes ante lo que el Señor nos habla. Somos indiferentes. ¿Y estamos qué? Dice aquí que en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos. Despojarnos del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son manifiestas ante la presencia de Dios. Todo lo conoce Él, lo que sale de nuestra boca. Si realmente nosotros en la mañana, como el Señor nos ha enseñado, que debemos clamarle para que sea Él el que gobierne nuestras pasiones y nuestros deseos. Y a veces se nos olvida clamar, o le decimos, pero en el transcurrir del día hacemos las cosas a nuestra manera. Y el Señor, para Él ya no hay nada oculto, todo está ¿qué? Todo está descubierto, y entre más vemos, más sale lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en mi corazón. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tiene que haber? Una renovación. ¿Dónde? Aquí en mi mente. Porque podemos tener mucho conocimiento, podemos declarar la palabra de Dios, pero si esa palabra de Dios no hay convicción en nuestro corazón que Él es el que nos habla, podemos llenarnos de mucho conocimiento, pero el conocimiento envanece. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Podemos conocer mucho de letra, y yo conocía mucho de letra, de conocimiento, pero el Señor envanece ese conocimiento, porque Él no quiere ni que yo ni ninguno seamos odres viejos, porque dice la palabra de Dios que nadie coloca un paño nuevo en un vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en un odre viejo. Y yo reconozco que las fortalezas y los argumentos tienen que ser derribados de mi vida, porque los argumentos y las fortalezas son una oposición, un obstáculo para que el Señor obre. ¿Dónde? En mi vida. ¿Qué dice Él? Renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Dónde tengo que renovarme? Es a través de su palabra, porque no hay otra manera de ser renovada en el espíritu de mi mente, sino solamente es a través de su palabra. Ella es la que renueva el espíritu de mi mente. Esta palabra es la que circuncida mi corazón. Esta palabra es la que hace que mis oídos incircuncisos sean circuncidados. Esta palabra es la que tiene poder para que los ciegos vean y para que veamos nuestra condición espiritual. Ustedes y yo miremos nuestra condición espiritual. Si realmente hay un cambio o queremos seguir siendo odres viejos, o yo quiero seguir siendo odre viejo. Y yo no quiero seguir siendo odre viejo. Le suplico al Señor que todo aquello que está en mi mente y en mi corazón y que se levante en contra del conocimiento de Dios sea derribado, y que toda rebelión que se levante en mí en contra del conocimiento de Dios, en contra de la verdad, sea derribada. Que todo engaño que haya en mi corazón sea derribado, porque el Señor está sacando ciertamente todo a la luz. Él es la luz y no hay nada que esconder. ¿Qué podemos esconder de Dios? ¿Yo qué puedo esconder de Dios? Nada, Él todo lo saca a la luz. Y sabemos que si Él lo saca a la luz es porque es necesario para que nosotros seamos ¿qué? Sanos. Pasó algo el día que fuimos a Písamos, pasó algo. Y el Señor sacó levadura de mi corazón. Y no había poder humano de que mi hermana Clara se diera cuenta qué murmuración hubo en mi corazón. No había poder humano, pero todas las cosas están manifiestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Para Él no hay nada oculto, iglesia. Incluso creo que nuestra hermana mandó
un audio dando gracias el día domingo. Fue el día domingo, mandó un audio dando gracias. Y el día lunes, no sé si fue el mismo día domingo, el día lunes, el Señor dijo que había levadura. Y sí, ciertamente, hubo levadura. ¿Dónde? En mi corazón. Y el Señor saca esto a la luz para que yo le entregue, no para que yo siga guardando en mi corazón algo que va a hacer daño. ¿A quién? A mí me hace daño. Y dice que de toda cosa guardada tengo que guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Entonces es necesario despojarme y que nos despojemos todos de una vieja naturaleza, donde esa vieja naturaleza hay hipocresía. Y si en el corazón todavía hay hipocresía, hay contienda, hay desamor, hay murmuración, hay desacuerdo, es porque todavía está el hombre viejo, está esa naturaleza vieja que tiene que ser, dice, no mejorar, porque esa vieja naturaleza no se mejora nada. La vieja naturaleza tiene que ser, dice, aquí lo dice, despojados del viejo hombre, de la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza está viciada a hacer las cosas, porque en el hombre viejo es normal mentir, es normal criticar, es normal señalar, es normal juzgar, es normal murmurar, es normal todo, pero en Cristo Jesús no, porque Él quiere que nosotros seamos nuevas criaturas en Él. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron. Pero si nosotros o yo estoy arraigada todavía a las cosas viejas, ¿cómo voy a pretender ser una nueva criatura en Cristo? ¿Qué dice? He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y para ser una nueva criatura en Cristo, tengo que despojarme de toda obra de carne, de todo lo que no. Dice en Gálatas capítulo 5, vamos allí por favor. Gálatas 5:16. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos dice el Señor? Que andemos en el Espíritu, porque la carne no puede ni tampoco quiere. Porque los designios de la carne son contra las cosas del Espíritu. Y la carne no quiere ni tampoco puede, iglesia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo? Que andemos en el Espíritu y no en la carne, porque la carne nos lleva a muerte. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué estamos satisfaciendo aún en la carne? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere el Espíritu? Que hagamos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Que hagamos la voluntad de Dios, que conozcamos su palabra. No como conocimiento, no como letra, sino para que haya una conversión verdadera en nuestro corazón. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son manifiestas? Las obras de la carne. Y para Él no hay nada oculto. Dice que todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nosotros nos podemos ir al lugar más lejano, allá está Él. Al lugar más oscuro, allá está Él.
al lugar más encerrado en cuatro paredes, allá está Él. Dios es omnisciente, omnisapiente. Dios conoce todo, todo de nosotros. Todo lo conoce de nosotros. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Nada le podemos ocultar, nada. Y si nosotros realmente queremos ser sanos, debemos confesar, porque dice su palabra que el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. Si encubrimos lo que hay en nuestro corazón, no vamos a ser sanos. ¿Y qué dice su palabra? Que Él quiere sanarnos, pero dice que no vienen a mí para que yo los sane. Si nosotros encubrimos lo que hay todavía en nuestro corazón, entonces no vamos a ser sanos. Y a Él vienen todos los enfermos del alma, del corazón, a Cristo. Si nos creemos sanos, entonces no vamos a confesar lo que hay en nuestro corazón y lo que Él quiere sanar, porque Él quiere que nuestro corazón sea sano, que nuestra alma sea sana, porque nuestra alma viene ¿qué? Viene enferma, viene fragmentada de nuestra niñez, y nuestro corazón viene ¿qué? Engrosado por el pecado, y el Señor quiere una sanidad del alma y una sanidad del corazón. Pero si yo encubro mi pecado, no va a prosperar mi corazón va a seguir ¿qué? Engrosado, va a seguir siendo un corazón insensible, un corazón que se envanece. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si yo soy sana, mis hijos, mi descendencia es sana, pero si yo encubro mi pecado, yo no prospero, mucho menos mi parentela. Entonces nos conviene confesar lo que hay en mi corazón. ¿A quién? A Él. Rendirme y humillarme ante Él y reconocer que sin Él nada soy. Y yo le decía, Señor, yo renuncio a ser como Saúl, Señor, a seguir siendo como Saúl, Señor, agradando a los hombres y desagradándote a ti, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer la voluntad mía, ni agradar a los hombres, sino hacer tu voluntad, Señor. Hoy te pido, te suplico por espíritu de temor de Jehová, que haya un temor en mi corazón, en nuestro corazón, un temor reverente por su presencia, por su palabra, que no encubramos más lo que hay en nuestro corazón, porque si yo lo encubro, mi corazón va a seguir ¿qué? Engrosado, insensible, y mis sentidos aquí mismo en Efesios dice que los sentidos se entenebrecen. ¿Cómo quiero yo que mis sentidos sean entenebrecidos? No. Clamo por la vida. Él es la vida, Cristo, la luz. ¿Viene a qué? A sacar lo que hay aquí en mi corazón, para hacerme bien y no para hacerme mal. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y muchas veces hay disensión en nuestro corazón. Nuestro corazón está dividido porque queremos y amamos a Dios y mañana no queremos nada con Él. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice? Que no heredaremos el reino de Dios si practicamos todas estas cosas, si amamos más la carne. ¿Qué nos aconseja Él? Andad en el Espíritu.
porque esto nos lleva a muerte. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y el Señor viene y saca todo esto que hay donde en mi corazón para poder tener el fruto del Espíritu. Porque dice que somos templo del Espíritu Santo, pero este templo tiene que ser ¿qué? Limpio, tiene que ser santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que tengo que sacar todo lo que Dios aborrece y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tengo que crucificar? Mis pasiones y mis deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué no quiere? Que nosotros nos envidiemos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Y como el cuerpo de Cristo tenemos que ser, Él viene a santificarnos, Él viene a limpiarnos, Él viene a lavarnos. Y no puede haber esto en el cuerpo de Cristo. Porque dice la palabra de Dios de que, dice la palabra de Dios que si un miembro del cuerpo de Cristo está enfermo, los demás se adolecen. Pero si todavía hay esto, envidia, celos, contiendas, ¿nos vamos a adolecer por nuestro hermano? No, iglesia, no nos vamos a adolecer por nuestro hermano. Porque la carne es insensible, la carne es envidiosa, la carne hay celos, hay contiendas. Esto hay en la carne. Y si esto hay en la carne, clamemos, supliquémosle al Señor que nos ayude, que nosotros renunciemos y nos despojemos de esto. Clamémosle al Señor para que esos velos y esas escamas de nuestros ojos caigan, para que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, para que el temor de Jehová esté en nosotros, iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Pero si todavía hay contiendas, disensiones, desacuerdo, desamor, no nos vamos a considerar a nosotros mismos. Si todavía hay pleitos, si todavía hay murmuración entre nosotros, no nos vamos a considerar a nosotros mismos, iglesia. El Señor quiere un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno solo. Nosotros no podemos estar divididos. Somos el cuerpo de Cristo. Examinémonos, hagamos un alto en el camino. ¿Qué hay en mi corazón a lo que yo tengo que aborrecer todavía? El Señor está sacando todo lo oculto y lo vergonzoso. ¿Para qué? Para hacerme mal, no, para hacerme bien. Para que yo aborrezca esto. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas que son del Espíritu. ¿En qué pensamos, iglesia? Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en el transcurrir de nuestro día, ¿en qué pensamos? ¿Más en las cosas de la carne o queremos andar en el Espíritu? ¿En qué pensamos? Dice, porque los que son de la carne piensan. Si estamos en la carne, ¿qué vamos a pensar? En las cosas de la carne. Y tenía una falsa idea, iglesia. Al principio yo decía, es que llegué a la iglesia y no pude entrar en el Espíritu. No, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y yo quería entrar aquí y entrar en el Espíritu. Qué engaño tan tremendo el que había en mi corazón. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que andar en el Espíritu y que no satisfaguemos los deseos de la carne. Entonces dice, porque el ocuparse, dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Si yo me ocupo de la carne, es muerte. Tengo que renunciar a todo lo que tenga que ver con la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué dice? Que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice? Que no podemos agradar a Dios si vivimos en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos queremos vivir no en la carne sino en el Espíritu? ¿Cuántos queremos renunciar a todo lo que tenga que ver a las obras de la carne? Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿A qué tenemos que morir? Al pecado, a las concupiscencias, a los deseos engañosos de la carne, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿No somos qué? Deudores a la carne, para que vivamos según conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice que dejó dos caminos. Nosotros determinamos qué camino escogemos. El camino ancho, que dice la puerta, dice que el camino que procuremos entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, y que pocos son los que entran, que pocos son los que hallan la vida, porque dice que ancho es el camino y que ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál camino queremos estar? ¿El camino angosto o el camino ancho? ¿La bendición o la maldición? ¿El bien o el mal? El Señor dejó dos caminos, no hay camino intermedio. Yo no puedo decir, me voy por este camino intermedio, el camino de los tibios.
porque el camino, dice la palabra de Dios, que a los tibios Él los vomita de su boca. ¿Cuál de los dos caminos cogemos nosotros? ¿El angosto o el camino ancho? Dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué tenemos que hacer morir? Las obras de la carne viviréis. Sepultar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está viciada al pecado. Y de allí dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que el Señor vino a rescatarnos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. ¿Para estar qué? Otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y hay cosas que yo le pido al Señor y yo le digo, Señor, hay cosas que el miedo y el temor nos paralizan y gobiernan. Y es algo de lo cual yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque a veces me lleno de temor, de miedo, y eso me paraliza, iglesia. Eso me paraliza. Eso hace que uno no fluya nada, iglesia, nada fluye. Es algo que le pido al Señor. Pero por eso dice la palabra de Dios que nos conviene andar ¿qué? En el Espíritu, para que no nos gobierne esto. No sé cuáles son sus miedos y sus temores, iglesia. Miedos a morir, miedos a quedar solos. El miedo paraliza, iglesia. El miedo claudica la mente. El miedo no deja que fluya nada. El miedo se bloquea. Me bloqueo. Y le clamo al Señor. Y le digo, Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía. Tú no me has dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el miedo y en el temor. Y le suplico al Señor en este tiempo por eso, iglesia. Yo no sé cuáles son sus miedos y sus temores. Porque hay miedos y hay temores. Temores a no quedar solo. Tantos temores que hay. Pero que nos dice Él que el amor echa fuera todo temor. Y a veces pasa por la incredulidad, porque hay incredulidad. ¿Dónde? En mi corazón. Todo eso tenemos que derribarlo de mi corazón y el corazón de cada uno. Derribar todo aquello que quiere gobernar nuestras vidas. Clamar por el gobierno de Dios. El gobierno de Dios y su justicia sobre nosotros. No sea el gobierno de las tinieblas, donde están los miedos y los temores, la inseguridad, la incredulidad, la duda, la altivez, el orgullo, todo esto, que no deja fluir al Espíritu Santo, porque esto no deja fluir al Espíritu Santo. Esto es una oposición y un obstáculo. Por último, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su carne,
de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. ¿Dónde queremos sembrar? ¿En la carne? En la carne hay corrupción. Y el Señor viene a mostrarnos que en la carne hay corrupción. Que en la carne está contaminada. Que la naturaleza en la carne, que nuestra sabiduría no es la sabiduría de lo alto, sino es animal, es terrenal y es diabólica. Y el Señor quiere darnos esa naturaleza divina, esa naturaleza incorruptible, esa naturaleza donde es Cristo el poder de Dios, la sabiduría de Dios, donde le clamemos a Él por espíritu de sabiduría de lo alto y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros andemos como es digno de Él, como es digno, dando buenos frutos. Solamente por el Espíritu Santo podemos dar buen fruto. En la carne vamos a dar obras muertas. Y Él quiere que nosotros anhelemos y queramos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por último, leamos Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, y esto está en esa naturaleza del viejo hombre, en la naturaleza corruptible. En esa naturaleza está, dice aquí en el versículo 11, Isaías 2:11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque para Él es la gloria, para Él es la honra. ¿Qué dice? La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, porque nosotros no nos podemos igualar a Dios. Su sabiduría no es nuestra sabiduría. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y su sabiduría no se compara con nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. Y Él quiere que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿No es mejor humillarnos ante su presencia? Despojarnos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que está viciado a hacer su voluntad, en la altivez, en la arrogancia, en el orgullo, en la incredulidad, en la duda. ¿O queremos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que en su tiempo nos exalte? Porque dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor. Padre, en esta hora estamos una vez más aquí, Señor, delante de tu santa y poderosa presencia, Señor. Hoy, Padre, te pido en el poder que hay en el nombre de Jesús, una vez más, Señor. Perdón, Señor, porque a veces hemos venido, Señor, con altivez, Señor, con arrogancia, Señor, y hemos tenido por poco tu palabra, Señor, cuando tú nos hablas, Señor, porque creemos que no la sabemos todas, Señor. Y el conocimiento envanece, Señor, la letra mata, Señor, mas el Espíritu vivifica, Padre.
En esta hora, Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor Dios eterno, he querido hacer las cosas en el yo creo, Señor. Las cosas, poderoso Rey de Gloria, que no salen bien cuando las hago a mi manera y en mi voluntad, Señor. Porque todas las cosas, Señor, debemos presentártelas a ti, Señor, y eres tú, Señor, el que sabes todo de nosotros, Señor. Tú sabes qué nos conviene, tú sabes qué no nos conviene, Señor. Por eso tú nos corriges, Señor, nos exhortas, Señor eterno, nos redarguyes, poderoso Rey de Gloria, y nos haces ver la condición en la que estamos, Señor, para que nosotros corramos a ti, Señor, para que nos humillemos bajo tu mano poderosa, Señor, y para que no vengamos, Señor, queriéndonos saber, pensando que sabemos todo, Señor eterno, sin reconocer, Señor, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor, y tus caminos son más altos que nuestros caminos, Padre. ¿Cómo nos vamos a comparar a ti, Señor eterno? Simplemente somos obra de tus manos, Señor. En esta noche te pedimos perdón, Señor eterno, porque a veces tú sacas a la luz, Señor, para que nosotros reconozcamos, Señor, para que yo reconozca y renuncie, Señor, a todo aquello que es oculto, a todo aquello que es vergonzoso, Señor, a todo aquello, Señor, que es insensato, Señor, a todo aquello, Señor, que nos hace resbalar, Señor eterno, y reprobar una y otra vez, Señor. Hoy te pido perdón, Señor eterno. Hoy clamo por la vida, poderoso Rey de Gloria. Hoy clamo por tu presencia, Señor eterno. Que seas tú, Señor, el que gobiernes mi vida, Señor eterno. El que gobierne, Señor, mis sentidos, Señor, mis pensamientos, Señor. Las intenciones, Señor, que hay en mi corazón, redargúyeme, Señor, cuantas veces sea necesario, Señor, convénceme cada vez más de juicio, de condenación, de pecado, Señor. Que haya un temor reverente, Señor, para obedecer tu palabra, Señor, lo que tú demandas hacer, Padre. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, Señor, suplicándote, Señor Dios Todopoderoso, que haya espíritu de temor de Jehová, Señor, que haya reverencia por tu palabra, Señor, cuando tú nos hablas y nos exhortas, Señor, es por nuestro bien, Señor, es porque tú quieres corregirnos, Señor, lo que está mal hecho en nosotros, Señor, lo que está mal hecho en mi vida, Señor eterno. Tú nos hablas, poderoso Rey de Gloria, y nos disciplinas, Señor, para que seamos, poderoso Rey de Gloria, no niños fluctuantes, Señor, sino que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Y la estatura del varón perfecto, Señor, es humillarnos ante tu presencia, Señor, es rendir nuestro corazón, Señor, es rendir la altivez, el orgullo, la prepotencia, Señor, todo aquello, Señor eterno, que te resiste a ti, poderoso Señor. En esta noche, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos hace ver como en un espejo, Señor, cómo estamos, poderoso Señor, qué vemos, Señor, cómo leemos tu palabra, Señor. ¿Cómo hacemos, Señor, cuando venimos, Señor eterno, y nuestro corazón está lejos, Señor? O venimos, Señor, y te clamamos para que tu palabra penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, Señor, para que haya una transformación y un cambio verdadero, una conversión verdadera, Señor. Hoy clamo, Señor, por la vida, poderoso Rey de Gloria. Hoy clamo, Señor, para que seas tú, Señor, el que gobiernes mi vida, Señor Dios eterno. Hoy te damos gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey de Gloria, por tu palabra, Señor eterno. Hoy bendecimos y santificamos tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Jesús, para ti que reinas y vives por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias te damos una vez más, Padre eterno.
Bendiciones, iglesia.